Palacio madrileño, envuelto en tu secreto de cedros, ruiseñores y madroños. Por tus praderas de escarcha juegan en invierno las ardillas y en primavera sonríen las violetas, entre fuentes y adornos berroqueños. Hoy, como antaño, el verano te regala otro jardín, la simetría alegre de tus vides. Y en otoño, de sus uvas azabache, nacen vinos elegantes de violeta con recuerdos de cuarzo y zarza. Desde luego que una persona noble de España, como es usted, como eres tú, realmente metido en estas harinas, ¿no?, de la agricultura y la ingeniería, es verdaderamente maravilloso. Sí, bueno, hay un viejo dicho castellano que es nobleza obliga, ¿no? Y yo también yo lo entiendo así, que heredar propiedades o edificios históricos, como es el caso de los de esta finca o de el Palacio Mirabel en Plasencia, que la parte moderna es de la época de Carlos V, y ahí está el busto de Carlos V dedicado a mi antepasado, y el título del Marquesado Mirabel, que es de mi hija mayor, Sandra Falcó. Pues todo eso, lo que no es algo que te puedas llevar, tenemos todos una vida limitada, y lo que tienes que hacer es entenderlo como un depósito acumulado por la familia y la historia, y que debes de preservar y, si es posible, mejorar. Y ahí la innovación tiene una parte importante. Siguiendo un poco la metáfora, digamos, de los golpes de la vida y relacionándolo con las viñas o con las cepas, ¿es realmente interesante o importante que en algún momento hagamos como una poda, ¿no?, de la viña para que brote con más fuerza el talento? Claro que sí. Hay que... Yo tengo un adagio que fue de un miembro de la familia Mauro, descendiente del famoso primer ministro, que escribió un libro admirable y decía que era conservador de todo aquello que merezca ser conservado. Conservador de lo que merezca ser conservado. A mí esa frase me gusta mucho, porque yo creo que no todo, hay que preservar lo mejor que han hecho nuestros antecesores, por supuesto, y añadir con mejoras y a veces con cambios, ¿no? Sí. Y con podas. Sé que tienes o has tenido una relación con Marco Mugelli, sí, y ahora con Mateo. ¿Cómo tuviste esa valentía, esa, digamos, capacidad de persuasión para a Marco embaucarlo o meterlo en el proyecto? Bueno, cuando yo aún estaba en la Universidad de Lovaina y que terminé la carrera a los 22 años, mi abuelo falleció después de aquella visita tan interesante. Yo veía poco a mi abuelo, vivía en el Castillo de Malpica y también en un palacete de Madrid, en la Castellana, pero le veía poco. Y entonces el que le hiciera ese legado, porque yo me carteaba con él desde la universidad, entendiendo que estaba ahí gracias a él, y fue para cumplir mis sueños, ¿no? Y naturalmente el gran sueño de mi abuelo, lo que le daba más importancia, era el aceite de oliva, porque la región de Montes de Toledo siempre ha tenido fama. Doña Isabel de Castilla, Isabel la Católica, decía que se le sirvieran vino de los Montes de Toledo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como cuando fui a la Universidad de California no aprendí sobre aceite de oliva, porque solamente se estudiaba la parte de venta de aceitunas y tal, que es ahora lo que ha puesto un impuesto el señor Trump. Bueno, también lo ha puesto más tarde de los vinos, pero de alguna manera me pareció que era más fácil empezar por donde había tenido formación universitaria, que era por la viticultura y la enología, y así lo hice, ¿no? Pero siempre tuve en la cabeza que había que hacer el proyecto. Cuando ya me metí con el proyecto de aceite de oliva, ya llevaba más tiempo de lo que yo pensaba para consolidar la marca Márquez de Griñón en vinos, pues decidí que había que
que empezar como en el vino, trayendo al científico más importante. En el caso del vino había sido Emil Peinot, catedrático de enología de la Universidad de Burdeos, que era, digamos, la mayor autoridad mundial en enología, y un sabio. Y entonces, pues fui a Toscana y pregunté a mis amigos, pues el Marqués de Antinor y a los grandes bodegueros toscanos que también hacían aceite de oliva en sus viejas propiedades del Renacimiento, y les dije, ¿quién es el sabio? Y me dijeron, Marco Mugelli. Marco Mugelli había hecho un acuerdo con la Cámara de Comercio de Florencia, y que eran todas las empresas de todo tipo que estaban instaladas en Toscana, y habían decidido dedicar unos fondos a la mejora de ese aceite que se considera en el mundo como el más refinado y el más, digamos, mejor pagado. Este cuadro es espectacular. Me he enamorado de él. Bueno, es de un pintor valenciano murciano, Vicente Viudes, y lo pintó yo creo que en los años 60, y el encargo venía de un brasileño casado con una Pidal, una asturiana, que eran amigos míos, y bueno, a su fallecimiento los adquirí, ¿no? Y representan esa cultura también de América, de las Américas, que los españoles ayudamos a mejorar, y que somos juntos una gran cultura, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces la pregunta es obligada relacionada con el lujo. ¿Existe, según tu criterio, Carlos, un talento de alta gama tanto como el prejuicio de alta gama? Bueno, alta gama, que por cierto es el nombre de la asociación italiana, quiere decir la élite de los que practican un oficio, un oficio artesano, que también tenemos artesanos en Círculo Fortuny, y toda nuestra industria necesita de que la preservación de esa artesanía. De eso hablamos el otro día en la Asamblea General de Círculo Fortuny, que se celebró en el Palacio del Duque de Santoña, que era también un hombre un impulsor, porque se fue a Cuba muy joven y volvió, y cuando volvió a España pues creó ese palacio con madrazo, y el que está en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde vivo yo, en Aldea del Fresno, el Palacio del Rincón. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de que la creatividad o como lo has mencionado tú, como lo mencionáis en vuestra publicación, el talento, son algo positivo, ¿no? Y mejorador. Entonces yo creo que hay que entenderlo siempre así, ¿no? Es verdad que en la conducta humana y en el lujo existen, bueno, pues, ¿cómo decirlo? Pues espacios reservados, ¿no? Muchas veces para grandes talentos, por descontado, pero también está en la conducta humana milenaria tener prejuicios. Tener prejuicios, sí. Yo creo que los prejuicios son negativos, y por consiguiente no deben de considerarse un talento, ¿no? Yo creo que el mejor talento sería saberlos superar. Exactamente, estoy completamente de acuerdo ahí. El otro día, a la reunión anterior de Fortuny, el Fortuny Excellence Day, que se llamó así por primera vez un mes antes, se celebró en la Escuela de Bellas Artes, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde dos talentos aprendieron a pintar o mejoraron su técnica como pintores. Uno de ellos era don Francisco de Goya y el otro don Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Hay mucho talento español por el mundo, y en Inglaterra desde luego. Entonces, en tu opinión, ¿cómo crees que nos afectará, aunque sé que es una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cómo crees que nos afectará al talento, siempre al talento, desde el punto de vista del Brexit? La palabra crisis, que sin duda el Brexit lo es, lo dije el otro día en una pregunta, Antonio Garrigues, el fundador de Antonio, ¿no? Que es el fundador del bufete, que tiene más de 2.000 abogados hoy en día, y estaba dando una pequeña charla, y entonces entre las preguntas se habló del tema del Brexit en su conferencia, y entonces le dije, bueno, pero la palabra crisis en la antigua Grecia también quería decir oportunidad, ¿no? Y tal vez cuando
en un proyecto hay un socio que no cree en los valores fundamentales del club, por ejemplo, dos de los grandes avances de la Unión Europea han sido sin duda Schengen, la libertad para las personas y las mercancías, y también el euro, ¿no? Y los ingleses no quisieron adherirse a ninguna de las dos cosas. De hecho, Garrigues citó Schengen como la razón fundamental de marcharse, porque nunca estuvieron de acuerdo con esa libertad de circulación de personas. Y le dije, bueno, y si es una oportunidad, tal vez ese proyecto tan difícil que es la Unión Europea, yo soy un europeísta convencido desde que estudié a pocos kilómetros de Bruselas, en la universidad donde venían los padres de Europa, como Schubert, ¿no? Pues si es una oportunidad, a lo mejor el modelo Europa, que respeta las lenguas, que respeta las culturas, que las pone en valor y que representa la excelencia europea, el lujo o la alta gama europea, son el 70% de un mercado mundial que se ha doblado desde que hicimos el último estudio para el Parlamento Europeo, desde el año 2013. Todavía no podemos publicar todos los datos, pero hay un dato que sí voy a publicar, que sí voy a decir, y es que en 2018, cuando se ha cerrado el último estudio, hemos pasado hemos aumentado en un 50% Europa, los 800.000 millones facturados del mercado mundial son ahora 1,2 billones, y Europa sigue manteniendo el 70% de eso, que ya representa para una creación de empleo muy importante. En Europa hay una facturación de 800.000 millones. Además, entonces, ¿no será Europa la solución? Primero para los europeos, para países como España y todos sus socios. Y no será ese modelo tan exitoso y que mantiene la cultura y mantiene las tradiciones y las lenguas y deja que cada pueblo se exprese dentro de un orden, el modelo para el planeta en el siglo XXI. Por eso, siglo XXI es talento del siglo XXI. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso del siglo XXI? Porque el siglo XX lo hemos conocido muy bien y vivido, sí. Pero estamos al inicio, más o menos, del siglo XXI. Sí. Entonces, si tuviéramos que decir, para concluir este capítulo de lujo, excelencia, el talento del siglo XXI, ¿qué es eso? Bueno, estamos, como ha dicho el principio, nos quedan 4/5 partes del siglo XXI a las nuevas generaciones. Yo creo que ese siglo XXI, Europa y sus ideas van a florecer, y que una de las claves, y lo haré en la conferencia inaugural de alguna universidad a principios del año que viene, una de las claves de esa Europa del siglo XXI va a ser la excelencia, porque como nos dijo un día Angela Merkel en un desayuno, Europa solamente es el 7% de la población mundial, más o menos la 1/5 parte del PIB como Estados Unidos, pero tiene un gasto en bienestar, entendiendo la palabra bienestar en un sentido muy amplio, que es el 50% del que hace todo el planeta. Y para mantener eso, no podemos dedicarnos a competir con los chinos o otros países de Asia o de América, en hacer cosas baratas, de muy poco margen, porque no tenemos tampoco, nuestras leyes sociales nos impiden ser competitivos en esos sectores de productos masivos y baratos. Tenemos que ir a productos excelentes, no solamente en el sector del vino, del aceite o de la excelencia, digamos, de empresas que se dedican al cuero, o como, no sé, Loewe o Louis Vuitton, o los coches alemanes que dominan el mercado mundial. Los americanos y los japoneses no son capaces de hacer coches como los alemanes, por eso Europa tiene el 80% del mercado de excelencia en automóviles. Entonces, ese es el modelo de la Europa del siglo XXI, sin duda. Que hay una curiosa relación personal que a mí quiero que me la cuentes, aunque muchas personas ya la saben, que es tu relación al menos con la figura de Antonio Machado, ¿no? Claro, Antonio Machado
Yo nací durante la Guerra Civil, mis padres habían tenido que exiliarse a Francia y luego dar la vuelta y entrar por Andalucía, y ahí nací yo, en ese maravilloso Palacio de las Dueñas, que es de la Casa de Alba, ¿no? Que eran parientes nuestros, y Antonio Machado había nacido 60 años antes que yo ahí, y ahí está su famosa, digamos, en unos azulejos bellos en el Palacio de las Dueñas, en el patio, están esa luz de Sevilla, puntos suspensivos. Son recuerdos de mi infancia, un palacio con su rumor de fuente y un huerto claro donde madura el limonero. Qué bonito. Sí. Para ti, ¿qué es Talento Juntos? Este proyecto que es conversaciones sobre el talento, ¿qué es para ti? Pues me parece una iniciativa admirable, creo que innecesaria, porque además todo lo admirable es necesario. Y por tanto os deseo un muy próspero futuro que nos ayudará a todos los demás que os seguimos.